Hey guys, welcome, I'm Mai and today's video is about another one-of-a-kind doll I created inspired by the Little Mermaid Disney movie. But this time you'll see my first Disney villain. Yes, I'm gonna be showing you my first 12-inch custom Vanessa doll. Before we start, remember to subscribe to my channel, ring the bell to receive updates every time I upload a new video, and you can also follow me as MPR on my social media. If you're ready now, well, let's start! If you've never watched The Little Mermaid before or just don't remember this character, Vanessa is actually the human form of Ursula the Sea Witch, who is the antagonist in the story. I was inspired by the beach scene where she's wearing a blue corset dress and of course the golden necklace that is keeping Ariel's voice. I wanted the outfit to look more fancy and the face different to the only Vanessa doll that the Disney store released with a purple skin tone, so I decided to use one spare bell I had as my base doll. My first step was to do the complete hair reboot using some nylon in a dark brown color to match the look she has in the movie. But I couldn't find the clips from that part, so I apologize. But then I had to sand the doll's face because Belle didn't have a tiny and pointy nose like Vanessa, so that meant I had to sand mainly that part and the chin as well. It took me a while to achieve the result I was looking for, but I was happy in the end. I used two types of sandpaper for this, a very sharp and thin one that you can find easily at places like Home Depot, and then another of water, at least that's how it's called here in Mexico, to blend or blur the lines. This is more like a sponge but works super well to hide any marks in the face and even in other parts of the body. And here I have another Belle doll for comparison so that you can appreciate the plastic surgery I just performed. And you know, you can call me for a doll right now if you need. Vanessa's profile is now better. I don't know if you can notice, but the curve from the nose is more evident. The tip is also lifted. The original head sculpt Belle from the right still has like a snub nose, or at least it looks wider. Her chin is also more rounded as well. It could be a bit hard for some of you to notice the modifications when a doll has makeup and the other doesn't, but I think the chin's shape looks more obvious. Definitely very triangular. And you're probably wondering, but why is this step so crucial? Well, I think you've probably seen at least one custom Vanessa doll out there that looks just like Belle turned evil. I dislike that so much and I really want to make sure that the face is different in a way. I know Vanessa and Belle share things in common, but if I can make the face look less like the original character and more like the intended villain we love, I'm going to do so. And as you notice, I separated some tiny strands of hair because the next step is to remove the black eyelashes. I do this step before repainting the face and it works so much better in my opinion. A good tip is to plan how many holes you want to make for each eye and put the same amount of hair in each individual strand. I also try not to start very close to the eye corner because that could end up looking very weird. Then you do basically the same process, insert the needle into the doll's head, pass the strand of hair through the needle and pull it to the other side. After that you just repeat as many times as you need. Try to keep each strand of hair very thin. I think probably 10 individual hair tops for each is a good amount. But also be sure to place them closer together to avoid any gaps. I think this is enough for her. Then the eyelashes will look super crazy, I know, so here's what I usually do. I put some gel with the tip of my fingers to give an even shape to the eyelashes. You can actually use some plastic straws after to set the curl there if you want to and hold them with some bobby pins. Some people even boil wash them and let them dry. It'd be easier before trimming them. But I'm actually just looking to hold them together in a position that will be easier for me to repaint the eyes. That's why I won't be doing the plastic straw technique at this time. I let the gel dry for a day and then she's ready for the repaint. I didn't record this completely, so here you can see the base for her eyes done. When I finish the repaint, I trim the eyelashes and cover the doll's hair and body to protect them from the sealant, and do this process always outside. You have to cover the eyelashes too, but usually a napkin helps you with this. I ordered a dark blue brocade fabric to make the bodice of the dress. I thought it would add a nice touch to the design and decided to embellish it with some embroidery and rhinestones. For the bottom, I used some light blue satin and then 2 layers of mesh fabric in iridescent blue at the top to give it an ocean-like effect. And I really love the combination of them.
makes the dress look much more interesting under different light. And I just realized I skipped the hair tutorial. Oh well, do you remember I mentioned using the big plastic straws and some bobby pins to prepare the curls for the boil wash? Well, I did that, but I had to be careful not to sink the doll's face into the water, because that might have ruined the repaint. I know, it looks very scary guys, so I tried to do this quickly and then set the curls with cold water. And this is important, if you use some nail polish to seal the eyes or lips, I do not recommend this technique because the heat will possibly crack the paint. But heat in general is not very good for repaints, that's why I try to only sink the curls with some distance and don't expose the face directly to the steam. This is a risky step, you know, but of course there are alternatives. However, I was successful and let the hair dry for 2 days, and ended up adding some gold embroidery, lace trim, and rhinestones to the bottom of the dress. Of course, to complete the look she needed a necklace, and I sculpted the golden seashell and added some black beads. So finally, my one-of-a-kind Vanessa is done. She's 60% evil, 30% flirty, and 10% cute. But overall, I like that she already looks like a unique villain. So, of course, I went outside and did a photo shoot with her. I would like to have a beach background, you know, but I only had rocks in a garden, so I hope you don't mind. I always wanted a Vanessa doll when I was a little girl, and I never understood why Mattel didn't create one. But never mind Mattel, I already grew up and made one myself. But as you know, I'm an artist and I love sharing my talent with the world, so I decided to let her go to a new home and make her new owner very happy in Germany. I always put all my heart and effort into customizing these dolls, and I really appreciate the people who want to make them part of their collection. It means a lot to me, so thank you for your trust and support. By the way, I didn't mention this, but I was also inspired by the Little Mermaid fairy tale set. So my intention was always that this Vanessa would fit with them if you had them in your collection. Because the classic Vanessa looks nice, but we needed something extra, something more dramatic. And I have another surprise, because Vanessa decided to invite someone else to her photo shoot. So now you can appreciate both custom designer dolls taking some selfies and spending some time together as you never saw them do in the movie. So guys, let me know what you think about them. Are you Team Ariel or Vanessa? I think it's hard to decide, but I'd like to read your thoughts. And actually, as I say this, I'm wondering why the Disney Store never made a set of them for one of their collections. I know they released Ursula and Ariel, but don't you think Vanessa would have been better? I believe so. There's not enough Vanessa merch in the world. Hashtag release Vanessa. Hashtag what else are you waiting for, Disney? But anyway, getting back to my custom doll, I decided to prepare her for her trip to Germany and rebox her in a classic box. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel if you enjoyed the video, and follow me on my social media as MPDollArt if you wanna see more doll content. I'd love to read your comments, so don't forget to leave one, and remember that magic, talent, and creativity live in you. Ahora vamos a comenzar el video en español. Bienvenidos, yo soy Mai y en el video de hoy les enseñaré cómo hice otra muñeca One of a Kind inspirada en la película de La Sirenita, pero esta vez será mi primer villana Disney. Así que sí, les enseñaré a mi Vanessa Custom de 12 pulgadas. Pero ya sabes que como siempre, antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, toques la campanita y me sigas en mis redes sociales como MPDollArt, donde encontrarás más contenido de muñecas. Así que ya me seguiste. Muy bien, ahora comencemos. Si nunca antes has visto La Sirenita o simplemente no recuerdas este personaje, pues Vanessa en realidad es la forma humana de Úrsula, la bruja del mar, que es la antagonista de la historia. Me inspiré en la escena de la playa en la que lleva un vestido de corset azul y por supuesto el collar dorado que guarda la voz de Ariel. Quería que el vestido se viera más elegante y que la cara fuera diferente a la única muñeca Vanessa que lanzó Disney Store con un tono de piel morado, así que decidí usar una bella que tenía repetida como mi muñeca base. El primer paso que hice fue el reroot completo de cabello con nylon en café oscuro para que coincidiera con el de la película, pero no encontré los clips de esa parte, así que me lo voy a saltar. Tuve que lijar la cara de la muñeca porque Bella no tenía una nariz tan pequeña y puntiaguda como Vanessa, por lo que principalmente lijé esa parte y también el mentón. Me tomó un tiempo lograr el resultado que estaba buscando, pero al final sí me gustó. Usé dos tipos de lija para esto, una muy finita que puedes encontrar fácilmente en lugares como Home Depot y después una de agua para difuminar las líneas.
Y aquí les voy a dejar otra bella de comparación para que puedan apreciar la cirugía plástica que le acabo de hacer. Así que ya sabes, si ocupas una rino de muñeca, puedes hablarme. El perfil de Vanessa ahora está más bonito, la curva de la nariz y la frente está más arqueada y la punta de la nariz también está levantadita. A la cabeza original de Bella se le ve una nariz más chatita o anchita, su barbilla también es más redondeada, puede ser un poco más difícil para algunos de ustedes notar las modificaciones cuando una muñeca tiene maquillaje y la otra no, pero creo que la forma de la barbilla se ve más obvia, ya que ahora luce muy triangular. Y probablemente te estés preguntando, ¿pero por qué le hace todo eso? Bueno, ¿no te ha pasado que ves miles de costumes de Vanessa donde en realidad parece que Bella se volvió mala? Bueno, pues eso a mí me choca, así que quiero lograr cambiar el molde lo más que se pueda para minimizar ese resultado y que se parezca más a la Vanessa que todos amamos, o sea, la caricatura. Y yo sé que te estarás preguntando que por qué no utilicé a Ariel, pues porque solo tenía esta cabeza, así que sí, a veces hay que improvisar en la vida. Pero como ya habrás notado, separé algunos mechones pequeñitos de cabello porque el siguiente paso es hacerle reroot a las pestañas. Hago esto antes del repaint porque me funciona mejor. Un tip que te puedo compartir es planear cuántos agujeros quieres hacer para cada ojo y poner la misma cantidad de cabello en cada mechón individual. También trato de no empezar muy cerca del lagrimal porque eso podría terminar luciendo pues medio rarito. Hacemos el mismo proceso que en el reroot normal, introducir la aguja en la cabeza de la muñeca, pasar el mechón por la aguja y tirar de él hacia el otro lado. Y repetimos cuantas veces sea necesario. Yo trato de que cada mechón sea muy delgado, probablemente 10 pelitos individuales para cada uno, pues es una buena cantidad. Pero también hay que colocarlos algo juntos para evitar que queden huecos sin pelo. Y pues así nos vamos uno por uno hasta que ya vaya agarrando forma esta cosa, y sí deben de ser mechones delgados para que no quede como cepillo de dientes. Creo que ya es suficiente con eso, y sí, las pestañas serán súper locas como las cejas de Pancho de Plaza Sésamo. Así que lo que yo suelo hacer es utilizar un poco de gel con la punta de los dedos e irle dando una forma uniforme a las pestañas. De hecho, puedes usar algunos popotes después para hacerles el rizo y sujetarlos con unos pasadores. Y pues le tendrías que hacer un boil wash para que se fije. Pero en realidad lo que a mí me interesa es mantenerlos juntos en una posición en la que me sea más fácil maniobrar para el repaint. Por eso no haremos la técnica anterior aún. Dejo que el gel se seque durante un día aproximadamente y después ya estaría lista para el repaint. No grabé esa parte completa, así que solo se alcanza a ver la aplicación de la base blanca de los ojos. Cuando terminé el repaint, recorté las pestañas, cubrí el cabello y el cuerpo de la muñeca para protegerlos del sellador. Recuerda que yo hago este proceso siempre afuera de mi casa, también tienes que cubrir las pestañas, pero normalmente una servilleta te puede ayudar. Para el vestido pedí una tela de brocado azul oscuro que utilicé para confeccionarle el corset y pensé que esto le daría un toque, ya saben, más nice y le agregaba bordado en dorado y pedrería. Para la parte inferior usé un poco de satén azul claro y luego 2 capas de tela de malla en azul iridiscente para darle un efecto como de océano. Esta tela de hecho es muy hermosa y me encanta la combinación con el satén, hace que el vestido se vea mucho más interesante bajo diferentes tipos de luz. Y me acabo de dar cuenta de que me salté el tutorial del cabello, pero bueno, vámonos otra vez. ¿Recuerdas que mencioné el uso de popotes y algunos pasadores para hacer el boil wash? Exactamente, eso haremos. Consiste en sumergir el cabello en agua caliente para marcar los rizos. Pero tuve que tener cuidado de no sumergir la cara de la muñeca en el agua porque eso podría haber arruinado el repaint. Sé que da mucho miedo, chicos, así que hice esto bien Velociraptor y después remojé los rizos con agua fría. Y es importante que sepas que si usas esmalte de uñas para sellar los ojos o los labios, no te recomiendo esta técnica porque el calor posiblemente agrietará la pintura. El calor en general no es muy bueno para el repaint, por eso trato de hundir solo los rizos con cierta distancia y no exponer la cara directamente al vapor. Este es un paso arriesgado como todo en la vida, pero por supuesto que hay alternativas. Sin embargo, yo tuve éxito a la primera y dejé que el cabello se secara durante 2 días. Como ven, también agregué bordado dorado, encaje y pedrería en la parte inferior del vestido y claro que yes, para completar el look necesitaba un collar, así que esculpí la concha dorada y le añadí unas chaquiritas negras. Ahora sí, ya quedó mi Vanessa Custom, 60% malvada, 30% coqueta y 10% cute. Pero en general me gusta que ya se vea como una villana única. Y por supuesto que aproveché a hacerle un photoshoot. Obvio que yo hubiera querido tener un fondito de playa, buena onda, pero pues nomás hubo rocas y jardín, así que espero no les moleste. Yo no sé ustedes, amigos, pero yo siempre quise una muñeca de Vanessa cuando era chiquita y nunca entendí por qué Mattel no hizo una.
pero no importa, Mattel. Ya crecí y me hice la mía. Pero pues como ustedes saben, yo soy artista, me encanta compartir mi talento con el mundo, así que tomé la decisión de dejarla ir a un nuevo hogar y hacer feliz a su nueva dueña en Alemania. Siempre pongo todo mi corazón y esfuerzo cuando personalizo estas muñecas y aprecio muchísimo a las personas que quieren hacerlas parte de su colección. Significa mucho para mí, así que gracias, muchas gracias por su confianza y apoyo. Por cierto, no mencioné esto antes, pero también me inspiré en el Fairy Tail set de La Sirenita, así que mi intención siempre fue que esta Vanessa encajara con ellos en caso de que los tuvieras en tu colección, porque la Vanessa clásica se ve bien, pero oigan, necesitamos algo extra, algo más dramático. Y de sorpresa, Vanessa decidió invitar a cierta personita a su sesión de fotos. Así que ahora puedes apreciar a ambas muñecas custom designer tomándose unas selfies y pasando la paike como nunca las viste convivir en la película. Así que chicos, díganme si les gustaron, ¿eres team Ariel o Vanessa? Creo que es difícil decidir, pero me gustaría leer sus opiniones. Y mientras digo esto, yo me pregunto por qué Disney Store nunca hizo un set de ellas para sus colecciones. O sea, sacaron uno con Ariel y Úrsula, pero ¿no creen que hubiera estado mejor uno con Vanessa? Yo creo que sí, no hay suficiente mercancía de Vanessa en el mundo. Hashtag saquen a Vanessa. Hashtag ¿qué estás esperando, Disney? Pero volviendo a mi muñeca custom, decidí prepararla para su viaje a Alemania y la volví a empacar en una caja clásica. Así es como se veía antes de que la metiera y pues así quedó. Esto fue todo por el video de hoy. No olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para futuros videos de muñecas. Puedes seguirme en mis redes sociales como mp.art para ver más contenido. Cuéntame qué te pareció esta doll y recuerda que la magia, el talento y la creatividad viven en ti.